Dios le bendiga, Dios le bendiga. Es una bendición, en verdad es un gusto el poder estar una vez más a través de las líneas del internet en cada uno de los hogares de todos ustedes, nuestros amados hermanos, nuestras amadas hermanas, los que nos están escuchando, quizás todavía no han tenido la oportunidad de recibir al Señor, pero nos están siguiendo. También les damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan de aquí mismo y a aquellos que nos escuchan también de esas tierras lejanas, a donde pues solamente Dios nos trajo, y en verdad le estamos muy agradecidos a Él por habernos dado ese privilegio de poder haberlos conocido, aunque sea por los medios de la internet, pero es algo que no hubiera sido posible si no se hubiera dado esta pandemia. A veces Dios obra de maneras misteriosas, ¿sí? Quizás nunca hubiéramos sacado el programa, pero ahí está. Dios nos puso una pandemia, Dios nos presentó un reto y aquí estamos. Muchísimos programas han salido y en verdad son miles y miles y miles de personas que han sido beneficiadas por medio de la emisión de estos programas, que si bien es cierto, están dedicados con mucho cariño, con todo mi corazón, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, hoy día seguimos con nuestra enseñanza sobre el testimonio de Dios, ¿sí? No sin antes hacer un llamado a todos para orar por aquellos hermanos y hermanas y personas que conocemos que han tenido el doloso, la dolosa experiencia de perder a un familiar querido en medio de toda esta crisis de la pandemia. De verdad es algo muy, pero muy doloroso para aquellos que están atravesando por esta situación, ¿sí? Yo les puedo decir que cuando uno pierde un familiar es una de esas experiencias que describirse no se puede casi con precisión, pero puedo sentir lo que ustedes sienten porque tuve alguna vez la oportunidad de pasar por ese tipo de dolores, ¿sí? Cuando muchísimos años atrás falleció mi hermano de sangre. Bueno, Dios le bendiga y en verdad sea Dios trayendo consuelo a sus vidas, ¿sí? Mientras pasan por este tiempo donde esta pérdida que es irreparable no pasa así nada más desapercibida. Dios lo guarde, Dios les dé fuerza, Dios les dé fe para pues levantarse y seguir adelante en las luchas y en las pruebas. Como dice ese canto, ¿verdad? La iglesia sigue caminando. Gloria al Señor, gloria a Dios. En verdad es un tiempo demasiado, pero demasiado maravilloso. Alguno por ahí que nos visita dirá, ¿pero qué pasó, hermano? Tenemos gente muriendo alrededor. Ciertamente, eso es innegable, pero al mismo tiempo vemos que el día se va acercando cuando seremos transformados y nos encontremos con nuestro Señor allá en los aires. Todo esto estaba escrito, todo esto se había dicho. ¿Dónde? En las Escrituras. Lo habló Pablo y a través de cada una de estas dispensaciones que ya nos han precedido, bueno, los mensajeros, estos hombres llenos del Espíritu Santo, nos anunciaron que todas estas cosas iban a suceder. ¿Y de acuerdo a qué? No a sus propios pensamientos, sino que hicieron reflexionar nuevamente al pueblo de Dios sobre lo que ya estaba escrito en la Escritura, en la palabra. Así que no es algo nuevo, no es algo que de pronto llegó aquí por una vía pues que nadie conocía. ¿Ve? Esto no nos lo trajo un ángel y no nos lo puso en tablas de oro. Esto, hermano, ya estaba allá y Dios cada vez ha enviado uno de sus santos para decirnos, mira, vuelvan a la palabra,
escrito estaba y ha sucedido como se había dicho ahí. ¿Ve? Entonces, Dios nos ayude a poder ser más crédulos de las escrituras. Porque si de algo estamos padeciendo en estos tiempos, es de muerte, de muerte espiritual. ¿Ves? Dios en verdad que nos dé fuerza, que nos dé aliento, ese aliento que vino en Adán y ya no lo dejó descansar hasta que él dio un testimonio fiel de lo que era, tú sabes, la perfecta voluntad de Dios. Tú y yo sabemos, después de haber estudiado y examinado las Escrituras, que el así dice el Señor nunca va a venir sin que nos demos cuenta que eso en verdad es así. Lo que Dios dice se cumple, lo que Dios dice se hace. Si no, pues entonces no es Dios. ¿Ves? Entonces lo que tenemos hoy en día en medio de las iglesias es una crisis de falta de identificación y de obediencia hacia la palabra de Dios. Llega cualquier cosa a tu WhatsApp, llega cualquier cosa por el Facebook o cualquier otra red social, tú lo lees y por lo regular, según las encuestas, tú lo crees. Pero tú lees la Biblia, tú lees las Escrituras, tú has leído las Escrituras y no le has creído nada a Dios. ¿Ve? Entonces, si comenzáramos a creerle a Dios, entonces todo sería completamente diferente. Bueno, vamos a seguir. Que Dios nos ayude y que en verdad nos dé una muestra de que su palabra nunca, pero nunca nos dejará sin protección. ¿Correcto? A veces vienen y dicen, ¿y dónde está todo lo que tú has dicho? Bueno, en todo eso que supuestamente tú sabes, ¿verdad? Porque cuando tú vienes al programa o cuando tú vas a la iglesia, se supone que tú ya vienes bien preparadito desde tu casa, conociendo las escrituras y leyendo todo este montón de literatura que tenemos, bueno, para estar informados. No es que de pronto vamos a hallar a alguien que nos diga qué pretexto tenemos porque llegamos cansados y no tenemos tiempo ni para leer. No, señor. El cristiano tiene tiempo para comer, tiene tiempo para distraerse, ¿verdad? Yo le pregunto a usted cuántas horas de su vida le dedica a Netflix. ¿Cuántas horas de su vida le dedica a estar sentado en ese mueble viendo televisión? Yo solamente le pido que dedique minutos quizás diarios o por intervalos de hora al día al estudio de las escrituras. Porque si algo ha pasado con la iglesia es que la iglesia ha perdido su eficacia. Y ha perdido su eficacia como aquel trozo de hierro que seguirá siendo hierro y será hierro, pero porque está allá a un lado, se comenzó a oxidar. Ahora dime si va a funcionar como lo que solía ser. No, señor. Lo van a tener que tratar, lo van a tener que poner de nuevo en condiciones tal para que pueda servir. Entonces, igualitos somos nosotros. Tenemos que ser todo el tiempo hidratados, todo el tiempo regados, todo el tiempo tratados por la palabra de Dios. Es una ignorancia decir que eso, bueno, pues no es algo que en verdad necesitemos. A veces yo escucho a algunos predicadores muy entusiastas ellos y dicen, bueno, conocer de esto, conocer de aquello y aún conocer de la Biblia no es necesario. Entonces yo digo, oiga, ¿y de qué cosas debo de conocer? Si no existe hoy día un solo ungido hombre de Dios que Dios haya levantado, que haya venido a contarme una historia que no sea la Biblia. Bueno, salvo aquella historia que se la contó cada uno de estos líderes que levantó estas sectas alrededor del mundo. ¿Ve? Uno por ahí dijo que le trajeron las escrituras en una tabla, en un libro de páginas de oro o tablas de oro y así cosas por el estilo. Eso son fábulas y eso por lo regular se lo cree alguien que anda
creyéndose cualquier cosa que van y le cuentan. Recuerden, si hay algo científico en la palabra es que puede ser comprobada. Y es por eso que nadie, ninguno solo de estos hombres doctos alrededor del mundo ha podido decir algo en contra de las Escrituras. Lo que tú escuchas son simplemente argumentos, pero no pueden decir de buena a primera, esto se acabó. Hombres tan, vamos a decir, inteligentes como de la talla de Stephen Hawking, tuvieron la valentía de venir y decir que el solo hecho de declarar que la palabra de Dios, o mejor dicho, que Dios no existía, fue un atrevimiento muy grande de su parte. Entonces, eso es una verdadera actitud de alguien que sabe cómo es que en verdad es el método científico. Así que la misma ciencia no puede negar esto. ¿Ves? Esto le puedes argumentar en contra, pero no lo puedes negar. Porque para que tú lo niegues científicamente tienes que haber demostrado y tiene que haber sido sostenido esto que tú me dices a lo largo de los años, y tienes que haber buscado en cada rincón de este universo y me puedas traer la evidencia que en verdad ciertamente Dios no existe. ¿Ve? El método científico ha trazado esto de tal manera pues que nada se puede hacer o decir en contra. ¿Ve? Bueno, pero siempre hay uno por ahí o dos que son muy atrevidos. ¿Ve? Hoy día todo lo que existe en este mundo, todo lo que se habla en este mundo, cosas y movimientos que han surgido en este mundo, son ideas, son postulados que no se sostienen ni siquiera científicamente. ¿Ve? Y todo es simplemente capricho de alguien, ¿ve? O el gustito de alguien que se quiere salir con la suya. Pero no, ¿ve? El cristiano en las iglesias quizás por muchos años ha estado dormido y parece que era un personaje tonto, como lo dicen allá afuera, con toda la libertad. Pero pienso yo que ha llegado el día donde tenemos que despertar. Y si vemos que el que está al frente no está haciendo o no está diciendo y no está obrando como tiene que ser, bueno, pues decirle, igual que todos, siéntate y pelea por tu salvación. Pero necesitamos uno allí que en verdad haga o esté haciendo el trabajo de Dios para este día. ¿Pero qué tenemos hoy? Tenemos dictadores. Y no estoy hablando del término político que comúnmente se conoce o se alega que es un dictador, sino que estoy hablando de alguien que se sienta o de alguien que se pone en pie delante del pueblo y le comienza a leer. Eso es un dictador. Está dictándole algo que no vino de inspiración, sino que es algo que simplemente puede hacer hasta un niño que sabe leer. Entonces Dios nos ayude y en verdad la iglesia pueda despertar. Estoy terminando de escribir un libro que se llama ¿Por qué hemos de creer en predicadores? Pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de predicadores deben de ser aquellos que se paren detrás de esos púlpitos? ¿Sí? Dios nos ayude. Bueno, seguimos adelante. Miren, nos quedábamos examinando el testimonio de Dios y ahí exactamente nos detuvimos en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4, que es donde vamos a empezar hoy día. ¿Sí? Vamos todos juntos a Hebreos capítulo 11 en el versículo 4. Dios nos ayude. ¿Sí? ¿Cómo que Dios nos ayude, hermano? Bueno, porque yo no puedo ayudar a nadie, ni siquiera me puedo ayudar a mí mismo. Entonces dependemos de Dios, todos nosotros, sin excepción, porque Él es nuestro ayudador. Él es el que nos conoce y Él es el que nos va a ayudar a volver a la condición que teníamos con Él antes de la fundación del mundo, donde todos nosotros nos gozábamos cuando le veíamos a Él fundando la tierra, ¿ve? Tomándole sus medidas. Gloria al Señor. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Luego seguimos con la enseñanza. Por la fe, Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra es eficaz, tan eficaz como siempre lo ha sido. Nada se puede decir en contra. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y la evidencia la vemos delante de nosotros cada vez y cada vez. Señor Jesús, oramos para que tú traigas consuelo en la vida de aquellos que han y están pasando ahora mismo por el tiempo doloso por la pérdida de algún familiar. Señor Jesucristo, seas tú no solo consolando sus corazones, sino dándole fuerza y fe para seguir avanzando, Padre. Oramos por aquellos que están enfermos y aquellas que están enfermas. Oramos como Abraham e intercedemos por todas estas personas, Señor. Como un buen cristiano, venimos a ti y decimos misericordia, Padre. Señor, también oramos por nuestros hermanos, nuestras hermanas, para que en verdad podamos ponernos en pie y obrar y actuar según lo que es tu designio para nosotros en este día, Padre. No queremos ser hallados ociosos, como dice tu palabra, ni queremos ser hallados faltos en ninguna manera. Padre Santo, nos ponemos en tus manos, porque eres tú el artífice, eres tú el hacedor de todos y cada uno de nosotros. Oramos de corazón a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Miren, recuerden, Dios tiene que dar testimonio siempre. Dios siempre debe de, vamos a usar esa palabra, respaldar o vindicar que Él está allí. O sea, yo como ministro, o vamos a ponerlo así, Jesús como el Hijo de Dios, Él no andaba todo diciendo, y que yo soy el Hijo de Dios, y que yo soy el Hijo de Dios, y por eso me tienen que obedecer, y por eso me tienen que mirar, y por eso me tienen que seguir, y por eso me tienen que servir. Cuando tú haces eso, tú no eres nada, ¿ves? Pero cuando tú vienes, como Él vino a decirnos, cuando tú vienes en nombre del Padre, ¿ves? En automático todo lo demás viene como añadido o por añadidura, ¿ves? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debe de hacer tú? Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Pero cuando tú fuerzas, cuando tú jalas, cuando tú estás haciendo tú el trabajo, entonces, bueno, pues lo que voy a ver es tu obra, tu testimonio, tu accionar, no el de Dios, ¿ve? Cuando tú vas a ponerte a hacer esto, tú vas a fallar, ¿ve? Pero Dios nunca falla, ¿ve? Dios no puede fallar. Dios es preciso en todo lo que hace, ¿ve? Tienen que tener eso siempre presente. Yo, tú, quien sea, que venimos en nombre del Señor, Dios tiene que venir inmediatamente después de lo que hayamos hecho en nombre del Señor y respaldar y vindicar. ¿Ves? Si ustedes se dan cuenta en esta escritura, que es donde vamos a girar durante todo este programa, vienen más programas, ¿cierto? Pero hoy día queremos analizar esto. Miren lo que dice ahí. Y se los voy a leer un poco más amplificado, ¿sí? Dice, por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Si ustedes se dan cuenta en el libro de Hebreos,
La ofrenda de Caín era, tú sabes, aceptable. Y alguien me va a decir rápidamente, ¿y dónde dice que era aceptable? Aquí mismito, porque dice que la ofrenda que presentó Abel era más aceptable. O sea, la de Caín, tú sabes, es así como cuando la Escritura nos enseña y dice que Jesús amó al joven rico. Y cualquiera se puede jactar hoy en día y decir Dios me ama, Jesús me ama, ¿cierto? Pero viene la prueba de fuego. Vamos a tocar en el interior del interior. Vamos a tocar en esa puerta que está detrás de esta puerta, allá adentro en tu corazón. Si hay alguien que pueda responder a este llamado. Porque el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga tiene que decir qué cosa. Ven. ¿Me está captando? Es un eco. ¿Me entiendes? Dios no puede permitirse nada sino solo su palabra. Y si tú lees los salmos, dice que es un abismo llamando a otro abismo. Se dan cuenta, no puede ser diferente. Por eso, una vez más, ¿qué cosa es esto? Bueno, es la escritura, es la palabra de Dios. Y yo debo de estar siendo muy, pero muy cuidadoso de no ser ignorante de las escrituras. Porque una cosa es buscar una quote, una cita, y decir, bueno, esto va acorde con lo que quiero decir, pero, oiga, mucha gente predica con el bosquejo. Quítale el bosquejo a ver si te dice algo más de eso. Pregúntale algo que no esté en su bosquejo y a ver si te va a responder. No va a responder, porque lo que te está diciendo para comenzar ni siquiera es su inspiración. ¿Ves? Porque lo que te está diciendo para comenzar ni siquiera es algo que él conozca, salvo que con sus notas. ¿Ves? Entonces ahí hay un problema. Y claro, tiene que haber un problema. Y es un problema grave. Y a veces yo digo, no tanto de él, del que presume ser algo, no siendo nada, sino de la gente, que deberían de estar ahí chequeando, mirando y sabiendo que algo está mal, pero ni cuenta se dan. ¿Ves? Entonces tiene que haber un testigo en el púlpito y un testigo mirando hacia el púlpito. Entonces la iglesia cuida a sus ministros, el ministro cuida a su iglesia. Y a veces yo no sé por qué la gente dice amén, cuando el amén solamente se dice a la palabra. El amén significa, cuando usted le dice amén a algo que dijo un ministro, es así dice el Señor, escrito está, así está en mi palabra, en mi Biblia. Pero entonces la gente viene y dice amén, 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 y amén, y amén, y amén, y amén se ha convertido en una palabrita como tú sabes que se dice nada más por convención. ¿Me capta? Así nada más. ¿Ves? Que se ha vuelto tan común que hoy día ha perdido el completo sentido. Entonces, miren, apreciados santos y santas, tenemos, tenemos que ser conscientes del día en el que estamos viviendo. Y si tú lees a lo largo de las Escrituras, como lo leyó Pablo, como lo leyeron estos hombres santos, escogidos por Dios a lo largo de estas dispensaciones de la iglesia. En algunos sitios van a entender esto como edades. Pero mira, estos hombres de Dios, la inspiración que tuvieron, todo el ministerio que hicieron, estaba respaldado y estaba erigido sobre la palabra de Dios. Nada diferente a eso. Así que dense cuenta, Dios nos ayude, pero si usted no está haciendo eso, y si no está vigilando que se haga eso, entonces está respaldando a un Jim Jones, o a un David Corés, o a algún sinvergüenza que se parezca a estos, ¿ve? Y no a alguien que haya sido llamado por Dios, puesto por Dios, respaldado por Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ve? Porque no se trata de azotar, porque mucha gente dice, no, pues ahí me azotan.
Se trata de edificar. Ciertamente un pastor lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios, cuando vea que se esté levantando algo que no es de Dios, mira, ni siquiera se lo piensa, va y lo saca en una. ¿Ves? Desaparece eso raro de una sola vez. No, que es que, pastor, mira, déjame explicar. Eso no es de Dios, ¡pum! Desaparece. No es que somos una iglesia moderna. ¿Moderna qué cosa? No. La iglesia de Jesucristo es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. No hay que iglesia moderna, que iglesia progresista, que iglesia... Oiga, eso no funciona aquí. ¿Ves? No es que yo soy el nieto o el hijo del gran famoso predicador. A mí no me importa, tú tienes que nacer de nuevo como cualquiera de nosotros. Y si tu visión no es de acuerdo a la visión de Dios, entonces eres un falso ungido, falso profeta, un falso ministro, un ministro, como dice el mismo Pablo, el apóstol Pablo, de Satanás. No, pues es que fíjate, ¿cómo vas a decir eso? Aquel es el hijo del santo reverendo tal. A mí no me importa. Si su mensaje no va de acuerdo a las escrituras, que por cierto, es a las escrituras que debemos el mensaje de Dios. Alguien me va a decir rápidamente, no, pues que el mensaje de hoy no es el mismo mensaje de ayer. ¿Qué me estás diciendo? Si bien es cierto, la revelación de Dios es progresiva, una cosa que debemos de entender es que hoy día conocemos más de lo que se sabía allá entonces. Hoy día, ustedes saben, tenemos el privilegio de ver cosas mayores que cualquiera de ellos vio. Y en consecuencia somos más responsables, escúchelo una vez más, por todo lo que Dios nos está dando y que no estamos honrando. ¿Ves? Entonces hay que ser conscientes lo suficiente como para ver pues que estamos malográndola toda. ¿Ves? Y si el mundo está así de cabeza como está, no como de cabeza hablando de acuerdo a la Biblia, que allá aquellos hombres y mujeres en el día de Pentecostés pusieron todo el mundo de cabeza, sino que hoy día todo está errado, todo está torcido, todo está quebrado, ¿eh? Dislocado. Y es porque cada quien está siguiendo y sirviendo a su propio Dios. ¿Ve? Y hoy día la iglesia cristiana está albergando más dioses que los mismos hindúes. ¿Ve? Tienen tantos miles de dioses como los mismos hindúes, porque cada quien adora a un Dios que es diferente al Dios de mi Biblia y de tu Biblia. ¿Me está captando? ¿Me está captando? Digan quien digan que son, ellos están adorando un Dios diferente al Dios que no cambia, ¿ve? A Elohim, ¿ve? El cual se manifestó su presencia y se dejó sentir y se deja sentir todavía el día de hoy, ¿ve? Tenemos que ver vidas transformadas, ¿ve? No gente asustada que diga sí y amén a algo que ni siquiera sabe si eso no es. Porque la mayoría de gente es consciente que no está haciendo todo al 100%. Y siempre necesitan que alguien le diga, sí, tú lo hiciste bien, conmigo te vas al cielo. Oiga, si usted no hace bien las cosas delante de Dios, Dios no va a hablar por usted. Y si Dios no habla por usted, usted está perdido. Esto es lo que dice la Biblia respecto a Abel. Alguien que ofreció algo que era más aceptable de algo que presentó otro que se llamaba Caín. Y hoy día tenemos muchos Caínes delante de Dios. ¿Ve? Aparentemente están presentando algo muy tremendo, pero no es aceptable delante de Dios. ¿Ve? El plus, nosotros lo tenemos que hacer. Algo mucho más aceptable. ¿Ve? La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Al ser esto más aceptable, muestra que él era un hombre justo y no solamente un hombre bueno, él era un creyente, ¿ve? Y Dios aprobó sus ofrendas, ¿ve? Aunque Abel murió, miren, cáptenlo, hace muchísimo tiempo, ¿ve? Todavía nos habla por su ejemplo de fe,
¿Se dan cuenta? Es que lo que Abel hizo no era fruto de Abel, no era la habilidad de Abel, sino que era Dios mismo dando su propio testimonio a través de Abel, que aún él en la carne, estando ya muerto hace mucho tiempo, miles de años atrás, todavía ese testimonio nos habla, porque es el mismo testimonio de Dios. ¿Ve? Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú ven y dime quién eres. Si yo veo que tu revelación no me está reproduciendo a Dios y no me está reproduciendo a Jesucristo, Dalai Lama te gana y este señor Morgan Freeman sabe más de Dios que tú. ¿Me están captando? Hay algo mal en las iglesias y es mejor que sepan que eso está pasando y se pongan manos a la obra y cambien esa situación. ¿Ve? La iglesia tiene que volver a honrar a Dios. Y cuando tú honras a Dios, estás honrando su palabra. Y si tú honras su palabra, no vas a permitir que un payaso se pare delante tuyo para entretenerte por hora y media diciéndote cosas que no te van a edificar en lo absoluto y que no están cumpliendo el papel que Dios le mandó a cumplir. Y a la larga, no se trata de que tú asistas a una iglesia y soportes hora y media de un argumento que para nada es compatible con las cosas de Dios y de eso no se trata. ¿Ve? Tenemos que entender bien claramente de qué se trata todo esto. Hebreos, ¿ve? Dios da testimonio de sus dones, ¿ve? En Hebreos 11, Dios da testimonio de sus dones. Fíjate, date cuenta lo que ahí dice, ¿ve? No lo pases por alto. Hebreos 11, verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esos son sus dones. No, pues hermanos, dones son paciencia. No. Estamos hablando de los dones de Dios, de estos personajes, de este regalo que Él nos ha desenvuelto y que todavía hoy día tenemos. Eso es un don de Dios. No un farsante, un fanfarrón que venga y personifique algo que, oiga, ya lo dije y lo diría una vez más, pero ya usted sabe qué cosa es lo que yo estoy diciendo. Y es por eso que hoy día, antes de tener cristianos, tenemos satanistas. Y la misma Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis. Están ahí solamente siendo para todo el mundo cristiano verdadero, la luz del mundo. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo solamente son sinagoga de Satanás. Es lo que Dios testifica en el libro de Apocalipsis. Pero hermanos, son la iglesia, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? El mismo Dios le dice a esta que reclama tener parentesco con Dios, él mismo la separa y le dice, eres una sinagoga de Satanás. Wow. Por eso que los viernes estamos tomando el tiempo para estudiar sobre el Evangelio de Satanás. ¿Ve? Ya pronto sale este libro que les he prometido sobre los hechiceros del siglo XX, que vendría a ser para este tiempo más apegado al siglo XXI, porque la Biblia habla de que muchos se han embriagado con las hechicerías y las hechicerías y las hechicerías. Toda forma de invocar a Dios que no es escritural es necromancia, hechicería, un acto de magia, ¿ve? Que es la misma razón por la cual condenaron a muerte todas estas brujas ahí en los días de Saúl, en los días de David y aún en los días de Pablo, ¿ve? Aquellas sacerdotisas, aquellas mujeres que predicaban no sé qué, ¿ve? Pero a quienes la misma escritura las define ahí como seguidoras de una diosa no sé qué, ¿ve? Ustedes saben de qué hablo. Y que eran mujeres que andaban con la cabeza rapada, ¿ves? Y tú sabes cómo terminó todo esto. Y ellas eran o fueron acusadas de ser hechiceras, ¿ves? Las hechiceras se cortaban el cabello, se lo rapaban, ¿ves?
¿A quién más se le cortaba el cabello y se le rapaba de acuerdo a las escrituras? A las mujeres de mala fama, ¿ve? Las prostitutas, por lo regular andaban rapadas ahí al fondo de las calles, ¿ve? Y se las conocía, ¿ve? Se les hacía, se las podía notar, ¿ve? Por eso es que tienen un distintivo. Tú puedes ver a alguien en cierto lugar y decir, bueno, esa persona como que no es de buena reputación, ¿ves? Porque hay un distintivo, hay un demonio ahí encima de ellos que nos deja saber pues de quién se trata, ¿ves? Dios nos ayude. Entonces, estos dones son el testimonio que Dios nos da, ¿ves? Un hombre puede decir casi cualquier cosa, ¿ves? Y se ha dicho mucho en nombre del Señor que no es del Señor. ¿Ves? Y apenas estaba escuchando hace unos días de alguien que estaba hablando supuestamente algo del Señor y que si tú le escuchas del Señor no es. Una cosa es hablar de parte de tu hígado, ¿ves? Pero otra cosa es hablar de parte del Señor. Yo me recuerdo hace muchísimos años atrás, cuando yo tuve la experiencia de pasar por en mi juventud a través de un ministerio, pues, de alguien que era un completo réprobo delante de los ojos de Dios. Y les puedo decir que yo conozco esa unción de ese tipo de personas, ¿eh? Que si bien es cierto, aparentemente parece que son, en realidad no son. Nada de lo que dicen que ellos alegan ser, ¿ve? Pero yo puedo conocer, puedo percibir el mismo sentir de repulsión contra ese tipo de cosas. Porque, hermano, hay que ser bien espiritual. Y la Biblia condena el hecho de que tú, diciendo que eres cristiano, no tengas discernimiento. Y eso va más allá de... Ahí vamos a poner a la gente en prueba. Yo estaba viendo temas de la CIA y estos temas complejos del FBI y de los federales que terminan fallando al momento de inculpar a alguien y a cuántas personas nos han llevado inocentes a la muerte en estos tribunales humanos. ¿Ve? Hay mucho error porque prejuzgan a las personas de acuerdo a lo que está en sus manuales, pero un ser humano es impredecible. ¿Ve? Pero si algo conocemos es esto, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahí no puedes fallar. Si tu revelación es la correcta, tiene que estar reproduciéndome Jesucristo. Si tu revelación es la correcta, tiene que estar produciéndome Jesucristo. Si no es así, olvídate. Dios no está dando testimonio de eso. Dios no está respaldando eso. Y mucho se ha dicho en nombre del Señor que no es del Señor. Dios nunca testificará o vindicará una mentira. ¿Ve? Dios siempre vindicará la verdad y nunca una mentira. ¿Ve? Una mentira es la verdad corrupta, la palabra de Dios dicha de una manera completamente diferente a como Dios la envió. ¿Ve? Dios no es un autor de confusión, ¿ve? No es un confundidor. Él es un autor de paz y verdad, de santidad y justicia y paz. ¿Ve? Dios siempre da testimonio de la verdad. Jesús le dijo a Pilatos, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Pilatos le preguntó, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él le dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y los que son de la verdad me seguirán. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Oiga, no hay que ser muy inteligente para captar esto. Jesús, cuando hablaba de Juan el Bautista, él decía, Él es la luz. Jesús, hablando de Dios, dijo, Dios es la luz. Jesús, hablando de sí mismo, dijo, yo soy la luz. Y luego, cuando Jesús habló de los cristianos que estaban delante de él y de los cristianos que habrían de venir después de él, él dijo, ustedes, vosotros sois la luz del mundo. ¡Wow! No hay que ser muy inteligente para poder captar esto. ¿Ve? Cuando Caín ofreció los frutos del campo como manzanas
y demás. E hizo un altar hermoso, ¿ve? Y dijo en su corazón, Dios aceptará esto porque yo he hecho todo esto y arreglé los grandes altares y yo lo he decorado, yo lo hice hermoso. Ustedes saben, tenemos nosotros iglesias grandes alrededor de la ciudad. Pero, ¿aceptará Dios esto? Absolutamente no. Él no acepta la obra de redención de las manos de ningún hombre. Wow. Él no acepta la obra de redención de las manos de ningún hombre. Tú no puedes hacer nada. Dios es el que va a hacerlo todo. Abel trajo un cordero y ofreció sangre. ¿Cómo supo eso? ¿Ve? Si ustedes me escucharon la semana pasada o el domingo, Abel, Caín recibieron la misma instrucción de parte de sus padres. En uno con la simiente correcta produjo el tipo de fruto correcto. En uno que no tenía la simiente correcta produjo esa manufactura que trajo delante de Dios y dijo esto es excelente. No, señor. La ofrenda que fue aceptada fue la de Abel. Y Abel discernió que así como Dios derramó sangre para vestir a Adán y a Eva y empezar a lidiar con ellos, empezar a tratar con ellos, empezar a hablar con ellos, entonces de la misma manera, hablando de la, tú sabes, nueva naturaleza que vendría sobre el hombre, de la restauración total del hombre hacia sus atributos, ¿ve? La invitación del hombre a ser copartícipe con Dios de su naturaleza divina tendría que venir de la misma manera. Algo que sea universal, algo que sea enormemente apreciado, que no sea pasado por alto y que hasta el día de hoy tú sabes y yo sé que el sacrificio de Jesús ahí en la cruz marcó un antes de y después de. ¿Se dan cuenta? Hoy día la gente trata de borrar eso y decir, no, el mundo es antes de COVID y después de COVID. No, señores, todavía es y seguirá siendo antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo, el hombre solamente ha hecho lo que se fue enviado a hacer, inspirado por el mismo diablo. Se está autodestruyendo. Y esta cosa, alguien la creó por ahí y hizo lo que toda arma de destrucción masiva hace. Mata hombres. ¿Ve? Alguien soltó un bombazo en Hiroshima y Nagasaki y mató hombres. Sucedió un accidente allá en Rusia, en Chernobyl, mató hombres. ¿A cuántas veces, en cuántas oportunidades ha habido este tipo de accidentes nucleares en Japón? ¿Y qué pasó eso? Mató hombres. Dicen que a alguien se le destapó un frasco, dejó vaciar esto por ahí en China, en Wuhan, y se corrió por todo lado. ¿Qué fue eso? Mató hombres. ¿Ve? Todo avance del hombre mata a los hombres. Y hoy día están diciendo que el 5G y que el 4G, oiga, todo lo que el hombre hace es dañino para el hombre. No, pero es una bondad, mira, antes teníamos el teléfono así amarrado a la pared y mira, antes teníamos el teléfono amarrado a la pared, hoy día a ti te tienen amarrado al teléfono, ¿ves? Y no eres libre realmente. Estoy hablando de las personas de este mundo. ¿Me están captando? Hay mucha gente, hermano, que pierde el tiempo en cosas que no amerita. Y lo que realmente debería de hacer, no lo hace. Dios nos ayude. ¿Ves? Dios nos ayude. Abel trajo un cordero y ofreció sangre y Dios testificó que él era justo. ¿Cómo lo supo él? ¿Cómo hizo Abel? No había Biblia en esos días. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sucede todavía el día de hoy? Por revelación. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y vino Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, esto no te lo enseñó ni un maestro en la escuela, ni siquiera ninguno de esos sabelotodos de los fariseos. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Revelación.
Eso no viene con yo pertenezco a la iglesia del hombre más viejo de esta ciudad. Eso no interesa. O que mi iglesia es tan buena como la de cualquiera. Eso tampoco. Todas las iglesias están hechas de la misma clase de construcción. No interesa. ¿Ve? El edificio no tiene nada que ver con ello. El entorno no tiene nada que ver con ello. O que nuestra organización que esto y nuestra organización que el otro. Ah, que mira, tú no tienes el respaldo de, de la junta ministerial de este pueblo. ¿Y cuando en la vida alguien ha tenido que recurrir al respaldo de un grupo de buenos para nada para poder venir con el así dice el Señor? Cuando Dios te llama, Dios te respalda, Dios te vindica, ¿ve? Dios está ahí. Pero ya tenemos juntillas de personas que, tú sabes, respaldan cualquier cosa con tal de ser una juntilla, ¿ve? Oiga, eso no sirve y eso es un vómito delante de los ojos de Dios. Eso es un grupo de falsos profetas, seguidores de Jezabel modernos, ¿ve? Miren, lo que es la revelación espiritual de la palabra de Dios. Todo lo demás está errado, excepto la palabra, ¿ve? Nosotros la creemos, ¿ve? Él era la palabra, y Él es la palabra, y Él siempre será la palabra, y cuando Dios puede abrir ese canal, entonces Él puede fluir libremente a través de ese cuerpo santificado, ¿ve? Yo hasta ahora no puedo dejar de recordar esas palabras de Tommy Osborne cuando declaraba de los días del santo hombre de Dios llamado William Marion Branham. Él dijo lo siguiente cuando estaba dando testimonio del ministerio de este varón. Yo pude ver reproduciéndose en la vida de este varón los días de Jesucristo. Hoy día tiene que suceder lo mismo, mis amigos. ¿Sí? Aunque Abel murió, su ejemplo de fe, todavía sigue hablándole a nuestros corazones. Dios es maravilloso. Bueno, hoy día nos quedamos ahí. Seguimos el día domingo. Ya saben, los viernes seguimos estudiando ese tema profundo del Evangelio de Satanás, pero seguimos adelante. Amén. Dios le bendiga. Ya saben, síganos, palabrahablada.com. Ahí está la lista de todos los sermones. Allá donde no tienen mucha internet, donde el internet es inestable, créanme, estos servicios se van a escuchar fluidamente. Está diseñado y todo está hecho de tal manera que llegue nuestro mensaje hasta los confines de la tierra. Dios sea con todos ustedes. Oren bastante por nosotros. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Shalom, shalom. Paz y bendiciones para todos.